En Victoria se conoció al otro día que, el domingo, se conoció que 3 pescadores rosarinos habían desaparecido del río Paraná. Habían estado ahí en la zona del arroyo La Camiseta, donde estaba montado el obrador que construyó, donde estaban los empleados que construyeron el puente que une Victoria con Rosario, ahí en esta ruta nacional. Durante varios días estuvo trabajando prefectura, la policía, y encontraron a 2 de los pescadores desaparecidos. Pero para que nos dé detalles y nos ponga en órbita y nos contextualice lo sucedido, está en comunicación con nosotros Carlos Pérez, colega de LT39 Radio Victoria. Carlos, ¿cómo te va? Néstor Bellini y Marcelo Medina, te saludamos desde aquí, desde Vorterix. ¿Cómo andás? Buenas tardes, Marcelo, Néstor, para toda la audiencia. ¿Cómo les va a ustedes? Hola, Carlos, qué gusto escucharte. Carlos, ¿nos contás qué pasó con estos pescadores? ¿Si ya encontraron los 3 cuerpos o si solamente hallaron 2 hasta el momento? No, por el momento se encontraron 2 cuerpos. Esto comenzó, la búsqueda formalmente comenzó el día domingo. Ellos son de Rosario, viven en Rosario, son de origen paraguayo. Vinieron en una camioneta con un tráiler y esta lancha amarilla con un motor fuera de borda. Estacionaron ahí en el kilómetro 33, 34, más o menos donde, como bien decías vos, era el obrador. Descendieron la lancha y salieron a navegar. Fue la última vez que se lo vio el día sábado por personas que viven ahí muy cerquita de donde se perdieron. El domingo la familia, como no volvían, hizo la presentación en Prefectura Naval Argentina y comenzó la búsqueda. Se buscó todo el domingo sin ningún tipo de resultados. El día lunes, y lo que llamaba la atención a los investigadores era justamente que el domingo no había nada. No había flotando nada, no había resto de nada. El día lunes ya comenzaron a encontrar una conservadora, se vio una mancha de aceite que subía desde el fondo del río. Bueno, ahí empezaron a tener más certeza de los lugares a donde buscar. Después, también ya el día martes, se sumó un can de búsqueda de restos humanos, que es la foto que estábamos viendo hace un ratito nada más. El perro va olfateando por sobre el agua. En una de las lanchas de esta prefectura, está la policía de Entre Ríos, está Puerto y Fiscalización trabajando, el perro, buzos, y además 2 drones estaban trabajando en el lugar, uno con vista térmica para intentar detectar en el caso de que estuviese viva una de estas personas, y el otro dron común para poder recorrer más metros en la búsqueda. Finalmente se encontró la lancha, esa lancha amarilla que se ve ahí en ese lugar, y luego se encontró uno de los 3 pescadores en el mismo lugar. En el día de ayer, cerca del mediodía, más o menos en el kilómetro, a 5 kilómetros de donde se encontró el primer cuerpo y la lancha, se encontró el segundo turista, pescador, persona que fue a pasar el día. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque justamente hoy nos decían en la radio que por ahí, si hablamos de pescador, la gente se imagina el pescador comercial, aquella persona que sale todos los días a pescar para ganarse el pan. Y en este caso estamos hablando de personas que eran albañiles y que fueron a pasar el día a disfrutar de las islas entrerrianas. Carlos, se encontró... te hago una consulta, perdona la interrupción. A partir de estos hallazgos, desde la fuerza, ¿se elaboró alguna hipótesis de qué pudo haber sucedido? Bueno, hay 2 hipótesis. Primero es que no se sabe cómo estuvo la tormenta en esa zona de la isla, en esa parte de kilómetro. Recordemos que ahí es todo descampado, no hay forma de poder guarecerse. Exactamente, salvo el terraplén del puente, después no hay otra cosa. También otro de los motivos que nos decían, que es otra hipótesis que se está manejando, es que la lancha era chica, ahí la están viendo ustedes en imagen, sí. Era chica, eran 3 personas de contextura grandes, robustas, y además el motor que tenía la lancha también era grande para ese tipo de embarcación. Ah, mirá. Esta es otra de las hipótesis que se está manejando. Todavía no se tiene certeza porque lo que se está haciendo por ahora es buscando a estas 3 personas. Ahora se está buscando
a la persona que falta. Pero son las dos hipótesis que se maneja. Claro, ahí La habría tormenta, como una conjunción de un evento climático del que no se tienen novedades, cómo fue en intensidad en esa zona, y una embarcación con 3 personas de contextura robusta, y con un motor que excedería en potencia la capacidad de resistencia de ese casco. exactamente, la lancha era muy chica para el motor y para las 3 personas. Ujú. Por eso son las hipótesis que se manejan. Claro. Carlos, ¿tenían chalecos salvavidas estas personas? Porque hay un testigo que dice que cuando pasó los vio sin chaleco, ¿puede ser? Exactamente, los vieron que se iban poniendo Ah. una capa de Para lluvia, lluvia, porque claro. ¿Y la exactamente, tormenta en Victoria, fue fuerte o cómo se sintió en la ciudad, te digo? Que no está muy lejos de la ruta. y estamos a 30 kilómetros aproximadamente de donde fue este Evento climático. exactamente, y no fue tan, llovió bastante en Victoria, no recuerdo si hubo tanto viento, no fue por supuesto lo que pasó en Rosario, lo que pasó en Buenos Aires, pero vos imaginate que está a 30 kilómetros de Victoria, que te digo que no hizo grandes estragos, no recuerdo que haya sido tan fuerte, pero 30 kilómetros antes Rosario sí causó mucho daño. Ujú, ujú. Entonces, está, es la mitad del camino, es la mitad del enlace vial aproximadamente, son 60 kilómetros. El kilómetro 34 es 4 kilómetros más para el lado de Victoria. Pero para que ustedes se den una referencia, toda esa zona es todo descampado, es todo isla. Cualquier viento que en la ciudad lo paran los árboles, los edificios, las casas, en ese lugar te toma de lleno. Carlos, hoy estaban rastrillando todavía prefectura con la policía, ¿puede ser? Así es, se continúa la búsqueda, siguen los perros, siguen los buzos tácticos de prefectura trabajando en el lugar. Lo más importante es el perro. El perro fue quien marcó a la primer víctima, marcó con una diferencia, ¿no es cierto?, porque tenés la correntada, el viento, otros olores de distintos animales, pero el perro marcó a 100 metros de donde apareció la primera persona. Y luego desde ahí se comenzó a buscar nuevamente ayer a las 8 de la mañana. Recordemos que también se busca solamente cuando hay luz natural. Primero, por una cuestión de seguridad de todas las personas que están trabajando, porque también están colaborando pescadores y personas que suelen ir a la isla. Y se tiene esperanza de que en el día de hoy se pueda dar con esta persona que falta. Y a diferencia de la primera víctima, por lo que me decía una de las personas que estaba trabajando ahí en el lugar, la segunda víctima ya había flotado, que otro condicionante. Ujú. Al hacer frío, el cuerpo tarda un poquito más en flotar. Carlos, y buscando a estas 3 personas rosarinas, la prefectura también encontró o fue advertida por un pescador frente a las costas rosarinas también un cuerpo se encontró de una persona que se cree que es un adulto mayor. Bueno, pero no tiene nada que ver, es buena la pregunta porque sí esa noticia se conoció, se la pegó a la noticia, se insertaron las dos noticias juntas. El cuerpo que se encontró, para que la gente se pueda ubicar, se encontró frente a Villa Constitución. De Rosario, 40 kilómetros yendo para Buenos Aires. Claro. Del lugar del pueblo tenés 40 más 30, si fueses hasta Rosario y vinieses por el puente son 70 kilómetros. Sí. Tal vez por el río hay menos distancia, por algún arroyo, por algún corte de camino. Consulté yo igual a personas conocedoras, gente de portifiscalización, a gente de la policía también, si era posible que el cuerpo llegara tan rápido además, que recorriera todos estos kilómetros, y me decían que no, que era casi imposible que este cuerpo pudiese llegar hasta ese lugar. Además, ese cuerpo tenía su documento y su celular. Ujú, Era el río Paraná. ujú. Es el río Paraná, por supuesto, en Victoria, donde se lo está buscando ya no es el río Paraná, sino que son brazos del río Paraná, Claro. arroyos que hay en el río Paraná. Que son muy profundos porque 4 metros de profundidad tenía donde desapareció la lancha, ¿o no? Exactamente, se estima que tiene 4 metros. Recordemos profundo, que ahí mucho. se hizo la obra. Recordemos que para poder hacer la ruta nacional número 174 en el enlace vial, se tuvieron que hacer talud de arena que eran sacados del río. Ujú.
Por eso ahí cuando uno pasa, lo que han pasado por el puente, seguramente ven los carteles que dicen aguas profundas. Bueno, ahí interviene el humano para sacar arena del fondo del río para poder después hacer la ruta. Carlos, muchísimas gracias por este contacto. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves. Gracias a ustedes, hasta Gracias, la próxima. Carlos, abrazo. Era el colega Carlos Pérez de LT39 Radio Victoria hablando acerca de la desaparición de estos 3 hombres que decidieron el sábado ir a pescar porque el domingo era el cumpleaños de uno de ellos, regresar a comer con la familia, los agarró una tormenta, murió Francisco Javier Areco, también fue encontrado el cadáver de Joselino Valdés Rojas y este jueves están buscando a Derlis Santa Cruz. Una tarde de amigos, se complicó aparentemente la tormenta en la zona donde fue la desaparición de esta persona fue fuerte y no se habían tomado los recaudos pertinentes, así que 2 murieron y la familia está esperando el hallazgo del cuerpo de Derlis Santa Cruz. El trabajo de la policía con el tema de los perros para buscar cadáveres en el agua. Sí. Un trabajo intenso que lleva horas y horas de presencia en el lugar, rastrillando zonas que son amplias, donde el agua corre, donde hay profundidades que son importantes, 4 metros, donde desaparece la lancha, porque de ahí, como contaba el colega Carlos Pérez, se extraía arena para poder luego realizar las obras del puente que une Victoria con Rosario. Hacemos la pausa. Nos acomodamos, son las 13:30 y vamos a charlar con el jefe de la Departamental Paraná, el doctor Carlos Esmún, que tiene la gentileza de visitarnos hoy en los estudios de Vorterix Litoral para hablar acerca de la seguridad en el Departamento Paraná, cuáles son los objetivos, cómo se está llevando adelante las distintas tareas de prevención.